Hoy quiero compartir con ustedes un tema que nos afecta a todos independientemente de la edad en la que tú estés. Quiero hablarte acerca del trabajo, el trabajo. El trabajo y el diseño de Dios para el trabajo. Mi objetivo hoy es que mañana, cuando tú regreses a tu lugar de trabajo, tú mires el trabajo desde una perspectiva diferente. Nuestra cultura te dice que el trabajo es para recibir remuneración, para crear bienes o crear recursos a cambio de tus servicios o a cambio de un producto. La cultura nos dice que el trabajo es algo que te debe dar estatus, poder, te debe posicionar y hacerte sobresalir. Se ha convertido el trabajo en un símbolo de estatus. Por eso yo he hablado con mucha gente que viene de Latinoamérica y al llegar a Estados Unidos me dicen, bueno, en mi país yo era ingeniero, era médico y aquí limpio casas y aquí hago trabajos de construcción y hago trabajos de jardinería. Perdí todos mis estudios porque estuve años estudiando medicina y mis licencias ni mi educación me sirve aquí. Y muchas veces los veo muy tranquilos y en paz, pero más veces que no me encuentro con personas que se sienten menos porque no tienen el estatus o la posición que tenían en su país, ni el rango. Y eso es lo que la cultura nos dice. Tu trabajo te da poder, te da estatus, te da rango, y el trabajo se ha convertido para mucha gente en su fuente de identidad. A tal grado que mucha gente cuando pierde su empleo cometen suicidio. Tú escuchas un número grandísimo y alto de banqueros en la época de cuando la burbuja económica y la época donde los bancos colapsaron. La cantidad de banqueros que cometió suicidio como resultado de que su carrera se fue por la borda fue incrementando de forma astronómica. ¿Por qué? Porque la identidad la han atado a su trabajo. Lo han hecho en no solo su fuente de provisión, sino como la única fuente y forma de producción. Y a lo mejor te preguntas por qué. Y la razón es que nuestro corazón está tan deseoso de aprobación. Nuestro corazón está tan deseoso de afirmación y validación que hacemos lo que sea posible y necesario para alcanzar el éxito en el trabajo, alcanzar destacarme en el trabajo y alcanzarlo aún al precio de destruir mi propia familia, mi propia identidad y mi propia relación con Dios. Eso es lo que te dice la cultura hoy día. Trabaja fuerte, sé exitoso y todo el mundo te va a querer. Y como todos tenemos un deseo profundo de que nos admiren, de que nos validen, de que nos aprecien, mientras más el jefe nos aprecia, más damos, más sacrificamos otras áreas importantes. Y entonces lo que yo quiero que miremos hoy en los próximos minutos es ¿cuál es el diseño de Dios para el trabajo? ¿Sabes que el trabajo estaba diseñado desde antes de la caída del ser humano? El trabajo no es el producto del pecado o la consecuencia del pecado. El trabajo estaba antes de la caída. El trabajo ha sido inclusive impactado por el pecado, el efecto del pecado, como una de las renglones o de las áreas más grandes de nuestra vida. De hecho, el ser humano tradicional, normal, gasta una tercera parte de todo su día trabajando. Gasta 8 a 9 horas y durante la pandemia las estadísticas aumentaron de que la mayor parte de la gente, en lugar de reducir sus horas de trabajo, expandió sus horas de trabajo. Porque ahora los accesaban en casa, los accesaban en cualquier lugar y nuestras horas se extendieron. Y las líneas y las barreras de tiempo familia, tiempo trabajo, en cierta medida fueron borradas. Y luego con el desempleo, los despidos y tantas otras cosas que el número de horas fue en aumento, en aumento y en aumento. Por eso, cuando las personas muchas veces se retiran o pierden su empleo, una de las cosas que más se afecta es su autoestima. Quiero que pienses en esto. ¿Cuál es el diseño de la cultura para el trabajo y cuál es el diseño de Dios para el trabajo?
La autoestima se ve afectada, hay una sensación de vergüenza, pues no tengo trabajo, hay una sensación de humillación, de desesperación y otras tantas cosas que nos minan nuestros pensamientos cuando temporalmente o a largo plazo perdemos nuestra capacidad de trabajar o nuestro empleo. Pero yo quiero que nosotros echemos un vistazo para entender la raíz del problema. La problemática que tenemos hoy, hay que ir al principio para entender por qué tenemos tanto problema con esta situación del trabajo y por qué es tan complicado. Cuando yo no entiendo el diseño de Dios para el trabajo, recurro al diseño que yo puedo experimentar, vivir o lo que aprendí de la gente a mi alrededor. Pero sabes que Dios tiene un diseño para el trabajo y un ritmo específico de trabajo y un ciclo específico de trabajo y descanso. Pero cuando el pecado penetra la humanidad, en Génesis capítulo 3, verso 16, mira lo que dice. Luego le dijo a la mujer, esta es la consecuencia del pecado, haré más agudo el dolor de tu embarazo. Y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra está maldita. Fíjate lo que dice ahí, no dice el trabajo está maldito, dice la tierra está maldita por tu culpa toda tu vida. Y ahí es donde Dios nos da una descripción general en Génesis capítulo 3 acerca de cómo el diseño original del trabajo fue impactado por el pecado. Le dice, toda tu vida lucharás por vivir de ella. Te producirá espinos y cardos. En otras palabras, te va a producir espinos la tierra y va a producir un tipo de plantas y flores que son agudas en las puntas de sus hojas y cuando las tocas te van a hincar. Dice, te producirá espinos y cardos. Y mira lo que dice, aunque comerás de sus granos. Hay un efecto increíble de lo que Dios nos está diciendo ahí. La cosa se va a poner súper complicada en cuanto es lo que el haber roto la estructura y el diseño de Dios para lo que es el trabajo, y esta es la consecuencia. Se va a complicar, va a haber espinos y cardos, pero al mismo tiempo va a producir y vas a poder comer de su fruto, de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Vemos cómo la rebelión del hombre contra Dios y nuestra separación, y nuestra separación no solamente de Él, sino del diseño que Él tenía para el trabajo, un plan perfecto. Para Él, el trabajo era una forma rica, una experiencia que le permitiría al ser humano florecer, crecer, diseñar, co-crear con Él, pero no es así como nosotros experimentamos el trabajo. Para muchos de nosotros el trabajo es esta contradicción de que en ocasiones produce una gran e inmensa satisfacción cuando usted hace algo bien, ¿sí o no? Usted tiene un buen producto, un buen resultado, llega a algún lugar y usted se siente una de las personas más realizadas del mundo. Pero por otro lado es la fuente de frustración quizás más grande que usted pueda tener en su vida. ¿Por qué? Por lo que dice el verso 18. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Te va a producir algunos frutos, pero el trabajo va a ser a la vez frustrante y satisfactorio. Cuando tú no entiendes ese diseño, quedas totalmente confundido. Mira, en ocasiones solo el trabajo humano te va a permitir experimentar lo que Dios deseó que el trabajo fuese desde el principio. Satisfacción profunda, conexión con la oportunidad de crear. Fuimos diseñados para amar, para conocer y para servir a Dios supremamente, por sobre todas las cosas. Pero cuando decidimos amarnos a nosotros mismos primero, todo empezó a funcionar al revés, incluyendo el trabajo. Ahora, mira lo que dice el Salomón en el libro de Eclesiastés acerca del trabajo infructuoso. Uno de los hombres más sabios, él dice, así que desilusionado me di por vencido. Eclesiastés 2, 20, 22 y 23. Y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo.
Eso debe haber sido un viernes por la tarde, con una semana pesada. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Esta es la realidad del trabajo, está diciendo Salomón, después de la caída. Visualizarás más y lograrás menos. ¿No le pasa a usted? Esta mañana hablaba yo con uno de los pintores que está trabajando en mi casa y me dice ayer, no, ya hoy por la tarde tenemos esto y me hace una lista de todo lo que iba a tener listo, y como 6 horas después, pues solo había terminado esto y esto, ¿verdad? Y yo dije, no, él quisiera terminar todo eso, pero solo va a llegar. Y ahí fue como llegó. Siempre aspiramos más y hacemos menos. Lo segundo es, los conflictos con los demás socavarán nuestra confianza propia. Usted comienza un trabajo nuevo, comienza un proyecto nuevo, comienzas con un equipo nuevo y tienes toda esta idea, imaginación, creatividad, hasta que te encuentras con esa persona negativa, crítica, que simplemente te absorbe toda la energía positiva que tú llevas al lugar de trabajo. Eso es parte de lo que tú te encuentras en el trabajo. Es para sentirte frustrado con regularidad en tu trabajo. Porque eso es importante, porque si no, tenemos una visión idealizada de lo que es el trabajo. La experiencia del trabajo, te está diciendo Eclesiastés, incluirá dolor, conflicto, envidia, metas incumplidas, fatiga, traición de parte de otras personas, celos, odios, puñaladas en la espalda. Y la persona que no tiene un entendimiento claro comienza a atacar las otras personas en lugar de darse cuenta, esto es parte del efecto del pecado en mi trabajo. Por ende, no voy a permitir que estas cosas ocupen un lugar en mi corazón más profundo de lo que deben ocupar. ¿Qué es lo que hace la gente? Vive entre el idealismo o el cinismo. Está la persona que dice, yo voy el lunes, esto generalmente es lunes por la mañana o martes, yo voy a cambiar todas las cosas, aquí yo voy a hacer la diferencia, yo voy a lograr algo nuevo, voy a traer justicia al mundo. Usted ve y rediseña todo y tiene un plan. Ya para el viernes, aquí nadie cambia realmente, yo no me voy a hacer de ilusiones porque aquí la gente es igual, yo voy a hacer lo mínimo que tenga que hacer para poder salir de aquí, no me voy a preocupar tanto y yo voy a sacar de aquí lo que yo pueda. Y entre esas dos, nosotros vivimos la vida en esa escala, pero debido a que la naturaleza de la creación de Dios, necesitamos trabajar para nuestra felicidad. Nuestra felicidad suprema es Dios, pero en su diseño Él incluyó el trabajo como una medida de satisfacción, alegría y gozo en lo que es la realización y lo que es el florecimiento de un ser humano. Una persona que no trabaja es una persona infeliz, por vago que sea. Una persona que no trabaja es una persona que no está maximizando su potencial. Y escucha esto bien, cuando digo tu trabajo puede ser de oficina, tu trabajo puede ser en un salón de belleza, tu trabajo puede ser criando a un nieto porque tu hijo o tu hija lo dejó, tu trabajo puede ser criar a tus hijos en esta temporada. La gente siempre habla de vocación. ¿Te has escuchado esa palabra? ¿Cuál es tu vocación? Cuando a mí me preguntan, yo digo, mi vocación es lo que tengo que hacer frente a mí en este momento. Mi vocación en este momento es pastorear, mi vocación en este momento es liderar a mis hijos jóvenes adultos, mi vocación es fortalecer mi matrimonio, mi vocación es hacer lo que tengo que hacer con excelencia. Porque ¿qué ocurre? Cuando nosotros idealizamos el concepto de vocación, vocación viene de la palabra en latín vocare, y vocare significa llamar, y llamar significa que Dios te llamó a hacer algo. Tú puedes tener 1, 2, 3, 10, 15 vocaciones distintas en distintas etapas de tu vida. Vocación significa que lo que a mí me corresponde hacer en este momento, lo voy a hacer al 100. ¿Está conmigo hasta aquí? Porque hay gente que dice, no, es que este no es mi llamado, esta no es mi vocación. No, sí es su vocación, porque Dios la llamó a hacerlo o lo llamó a hacerlo en este momento. Y vamos a hablar un poco de eso más adelante. Pero como cristianos necesitamos entender el trabajo por lo que es.
Y el Evangelio nos ayuda a comprender el trabajo en su contexto y en el lugar adecuado. En el comienzo, desde la creación, el trabajo era parte del paraíso. Míralo, le leí lo que implicó en la caída, el efecto del pecado. Pero vamos a volvernos al capítulo 2. Así quedó terminada la creación de los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. En otras palabras, descansó de todo su trabajo. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de la creación. Entonces, una de las cosas que caracteriza al Dios del cristianismo es que es un Dios que trabaja. Eso es bien importante, porque en ninguna otra religión del mundo usted se encuentra un Dios que trabaja. De hecho, el trabajo estaba destinado para los humanos, y los dioses en el Olimpo simplemente pensaban, se casaban con humanos, tenían medios hijos, ¿verdad? Medios dioses, pero ni ninguna, ni la mitología, ni ninguna otra religión, el Dios, aparte del cristianismo, trabaja. Porque el trabajo debía ser algo vergonzoso. De hecho, cuando tú miras cómo está estratificada nuestra sociedad, los trabajos manuales de obra con tus manos son los menos pagados. Excepto si usted es un plomero, gana más que un abogado. Pero normalmente, si usted trabaja con sus manos es menos remunerado. Si usted trabaja con su mente, usted es más remunerado. ¿Sí o no? Ese es el pensamiento griego de la cultura occidental. Tú pagas más por los que usan su cabeza y pagas menos por los que usan sus manos. Entonces, ese no es ni el diseño ni el plan de Dios para el trabajo. Para Dios todos los trabajos son importantes, aunque hay remuneración distinta. Pero mira lo que ocurre aquí. Dios es un Dios que trabaja, pero Él no solo trabaja, sino que se deleita en trabajar. Y esto es bien importante, porque hay gente que vive en la vida amargado y le pregunto, ¿por qué estás tan amargado? Ay, mi trabajo me tiene hastiado. Y si le doy 5 minutos más me hablan de la mujer o del marido, pero generalmente es el trabajo, ¿no? En lo que entran en confianza. Pero mira lo que dice la Biblia, Dios trabaja y se deleita en trabajar. Génesis 1:31 dice, Dios vio todo lo que había hecho y fue muy bueno. Usted sabe, cuando usted hace algo bien hecho y usted dice, wow, qué bien me quedó. Así es Dios. Esa característica suya usted la comparte con Dios. Dios es un Dios que trabaja, un Dios que se deleita en su trabajo. Lo segundo es que Dios se preocupa por su creación. Dios se preocupa por su creación. Él crea al hombre, crea a la mujer, planta un jardín y luego riega y cuida ese jardín. El salmista en el Salmo 145 dijo, el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Mira lo que dice el 15. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les da su alimento según su necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. Él no solamente nos creó y dijo, bueno, ahí aténganse a lo que quieran. No, Él nos creó, nos comisionó, pero nos sostiene y provee, pero a través de quien Dios provee. Cuando usted ora y da gracias a Dios, realmente usted está dando gracias por el agricultor, está dando gracias por el que creó la maquinaria, está dando gracias por el recolector, está dando gracias por el camionero, está dando gracias por el centro de distribución, está dando gracias por el supermercado, está dando gracias por la cajera, el primero el que lo puso en las góndolas, segundo la cajera, o sea, si está en un restaurante, luego el que cocinó, el que lo sirvió, el que lavó los platos. Cuando nosotros damos gracias a Dios, muchas veces lo hacemos en este contexto tan genérico que se nos olvida que Dios nos provee a través del trabajo de los seres humanos. ¿Está conmigo hasta aquí?
Él te dio toda la materia prima, pero te dice, ahora yo quiero que ustedes trabajen conmigo. Yo trabajo y hago lo que ustedes no pueden hacer, pero yo quiero ahora que ustedes creen, desarrollen, para que tú veas todo lo que tienes ahí de materia gris y la satisfacción que vas a encontrar en el trabajo. Dios se preocupa por su creación. El tercer punto, Dios no solo trabaja, sino que nos comisiona a que llevemos a cabo su trabajo. No solo trabaja, sino que nos comisiona a que llevemos a cabo su trabajo. Dice Génesis 1:27, y Dios creó a la humanidad, a su imagen, a imagen de Dios los creó. En otras palabras, usted fue creado a la imagen de Dios. Y hasta ahora hemos leído que servimos y honramos a un Dios que trabaja, ¿sí o no? Y un Dios que se deleita en trabajar, se deleita en crear y nos modeló ritmo de trabajo y de descanso. Entonces, si usted y yo fuimos creados a la imagen de Dios, eso sugeriría de que de alguna manera participamos de la obra de Dios en el mundo. Génesis 1:28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. La versión que yo estoy leyendo del verso 28 dice, gobiernen sobre ella. Hay otras versiones al español que dice, sometan la tierra. El concepto de someter y de gobernar, lo que implica esa palabra que leemos en español y como que no tiene tanto sentido, es desarrollar y crear. En otras palabras, lo único que había desarrollado en el planeta era el jardín del Edén. Fuera del jardín, el resto había materia prima. Y él le dijo, ahí te doy el árbol, pero no le dio la silla. Le dijo, si tú piensas lo suficiente, del árbol vas a sacar madera y de la madera vas a sacar el lápiz y del lápiz vas a sacar, de la madera vas a sacar papel, de la madera vas a sacar diseño y vas a inventar la arquitectura y vas a inventar la astronomía y vas a inventar la justicia y vas a inventar las leyes y vas a construir ciudades. Eso era parte del plan original de Dios. ¿Está conmigo hasta aquí? Y dice, yo te creé con todo lo que se requiere para que tú sigas co-creando conmigo. Él es el rey creador supremo, pero dice, yo te doy, pero quiero que tú crees y desarrolles. Entonces, someter, gobernar es desarrollar el potencial de cultivo que hay. En su forma original, el mundo necesitaba trabajo. Por eso en el capítulo 2, verso 15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín, ¿para qué? Para que lo cuidara y lo cultivara. O sea, el Señor le dio trabajo a Adán antes de la caída del pecado, que fue en el capítulo 3. La implicación es que mientras Dios trabaja para nosotros como proveedor, nosotros trabajamos para Él. Y Él trabaja a través de nosotros porque Dios siempre está trabajando. Mira lo que dice Juan 5:17. Jesús le respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. A veces sobreespiritualizamos esa dimensión o simplemente nos quedamos en una dimensión, pero no vemos que Él está trabajando de forma continua. Esto es lo que quiero compartir contigo. A medida que el Evangelio invade cada área de nuestras vidas, Jesús debe retomar las cosas que la cultura dañó y el pecado dañó, y nosotros debemos comenzar a ver cada una de esas áreas de nuestra vida como lo ve el Evangelio. Porque Él vino a buscar, a salvar, y vino para que nada en el mundo se pierda, para que nadie se pierda. Dice, Él vino a buscar y a salvar, y Él vino a redimir, y eso implica que Él redime el trabajo, Él redime tus finanzas, Él redime tu matrimonio, Él redime tu relación contigo mismo y donde tú buscas identidad y significado. Significa que como cristiano tú debes ser el mejor trabajador del mundo. Como cristiano tú debes ser el mejor jefe o jefa del mundo.
No importa que seas maestro, mecánico, acupunturista o jardinero o trabajas en un salón de belleza o como maestro o profesor. Tu trabajo debe decir la gente, wow, ¿quién es él o quién es ella? Porque tu forma de trabajar se destaca por encima de todas las demás. La cultura te dice, no, haz lo que puedas, mete lo que puedas, busca estatus, busca poder, busca dinero y el día que no te convenga sal corriendo. El evangelio te dice, no, yo te he hecho una nueva criatura. Y como nueva criatura ahora tienes tus nuevos propósitos. Y tu propósito principal es darle gloria a Dios. Y una de las formas en que tú glorificas a Dios es a través de tu trabajo. De lunes a viernes. Una de las formas en que tú expresas adoración a Dios es a través de tu trabajo. A veces decimos alabanza y adoración y pensamos que es lo que hacemos aquí, pero nuestra alabanza y nuestra adoración comienza realmente una vez salimos de esas puertas hacia afuera. Sobre todo en nuestro lugar de trabajo. Por eso, número uno, tu trabajo es importante. Si tú estás en un lugar donde tú has dejado que tu autoestima esté totalmente desinflada, si tú estás en un lugar donde has llegado y piensas que si yo estuviera en este lugar estaría mejor, eso no es lo que nos enseña el Evangelio. El Evangelio nos dice, trabajar es cultivar y crear. Y sea el trabajo o el cultivo que estés haciendo, es importante. Sea que estés trabajando, fábrica, salón de belleza, criando a tus hijos o cuidando a un enfermo, ese es tu trabajo por esta temporada. Que tengas sueños y tengas aspiraciones, todo eso te lo dio Dios. Pero en este momento, si eres estudiante, ese es tu trabajo. Si eres desempleado, buscar trabajo todos los días, bañarte, cepillarte, buscar resumen por tedioso que se vuelva, ese es tu trabajo. Y Él te dice, lo que sea, hazlo bien. Porque Él tiene un plan perfecto para ti que está por encima de la tarea que estás llevando a cabo en este momento. El trabajo es parte de la intención creativa de Dios para la humanidad y es fundamental para tu florecimiento. Tim Keller dijo lo siguiente, el trabajo es una necesidad humana básica, como lo es la alimentación, la belleza, el descanso, la amistad, la oración y la sexualidad, por decir alguno. No es simplemente una medicina, sino un alimento para nuestra alma. Sin un trabajo significativo, sentimos una pérdida interior significativa y un vacío. Las personas que no pueden trabajar por razones físicas o de otro tipo descubren rápidamente cuánto necesitan trabajar para prosperar emocional, física y espiritualmente. No te puedo dar el %, pero hay una gran cantidad de gente que una vez se retiran se mueren. Porque sintieron que perdieron propósito, sintieron que perdieron identidad. Y entonces lo que te dice es, no tiene que ser remunerado, y si es remunerado mejor, pero usted tiene que trabajar. No es accidente que la Biblia tenga tanto que decir acerca del trabajo. De hecho, el trabajo en la Biblia es tan importante que la Biblia habla más de trabajo que de adoración. Escucha esto bien. El 75% de los héroes de la Biblia tenían trabajos en la fuerza laboral. El 90% de la vida de Jesús lo gastó en una pequeña empresa. Y el 45 de las 52 parábolas tienen un contexto laboral. Entonces, ¿cómo caminas tú y cómo camino yo como una nueva creación, como un seguidor de Jesucristo en mi trabajo, en mi vocación, en mi carrera, en mi llamado? En esa intersección entre tu fe y tu trabajo. Primero, tu trabajo es importante, no importa el que estés llevando a cabo. Segundo, tu trabajo es parte de tu adoración. Tu trabajo es parte de tu adoración a Dios. Me fascina el concepto, la palabra áboda es la palabra en hebreo que se utiliza para 3 conceptos en el Antiguo Testamento: trabajo, servicio y adoración. La palabra áboda en el Antiguo Testamento se utiliza para trabajo, servicio y adoración. De hecho, cuando los hebreos estaban trabajando como esclavos, haciendo ladrillos, la palabra que se utilizó para describir su obra manual, su trabajo manual, fue áboda.
Cuando los artesanos estaban construyendo las cortinas del tabernáculo, haciendo cortinas de lino fino en Primera de Crónica, su trabajo se refirió como áboda. Inclusive los que construyeron el tabernáculo, o sea, los constructores que lo construyeron, se refirió a ese trabajo como áboda. Cuando los levitas, Salomón está dando las direcciones, las instrucciones para la inauguración del templo, él se refiere a la instrucción que le da a los levitas para dirigir al pueblo en los ritos, o sea, los ritos sacerdotales, y para dirigir al pueblo en los cánticos de alabanza como áboda. No es accidente que la palabra áboda se utiliza para trabajo, servicio y adoración en 4 lugares diferentes. Tu trabajo es parte de tu adoración. Yo quiero que tú pienses en eso. Reflexiona en eso. Si tu trabajo es parte de tu adoración, te representa a ti como un cristiano, ¿cómo debe cambiar eso la forma en cómo tú llegues a trabajar el día de mañana? O sea, te la dejo ahí para que se asiente. La 3 dice, tú trabajas para Dios. Tú trabajas para Dios. Muchas veces no hacemos más porque es que este supervisor o este líder o este jefe me desmotiva, no se lo merece. Es que es bien poco inteligente, es que yo tengo más experiencia, más capacidad y más educación que mi propio jefe. ¿No ha escuchado a esta gente hablar así? Pero la realidad es que lo que la Escritura nos enseña es que tú no trabajas para tu jefe, tú trabajas para Dios. Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 3, hagan lo que hagan. ¿Cómo les cayó esa? Y ese fue lo interesante, que sabes que a quién él le estaba hablando ahí, a esclavos. No le estaba hablando a trabajadores de cuello blanco en el sector bancario. No, le estaba hablando a esclavos y mira lo que les dijo, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. En otras palabras, usted no trabaja para su jefe. Tu jefe no controla tu destino, la economía no controla tu destino. Si eres empresario, tú no lo controlas. Si no, dice el 24, conscientes de que el Señor lo recompensará con la herencia. En otras palabras, Él tiene un plan, tiene un propósito, tiene un diseño más grande que lo que tú puedas estar viendo aquí. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Y con eso como que nos remata, nos da perspectiva y nos dice, ok, sé que te estás ahogando en el problema de hoy, el jefe te tiene loco, estás desesperado, no has cerrado los negocios que quería, pero aléjate, dale un zoom out por un segundo y acuérdate, mis caminos están por sobre tus caminos. Yo soy el que te pongo en el lugar donde tú estás, tú trabajas para una audiencia de uno y mi propósito es más grande y tú no lo puedes comprender. Ahora ve a trabajar mañana. ¿Usted ve la diferencia cuando el evangelio invade la perspectiva de tu trabajo a lo que la cultura nos deja por nuestro propio peso? Una regla para el cristiano debe ser la forma como se manifiesta el evangelio. La forma o la buena noticia de la restauración de tu vida debe verse reflejada en tu trabajo. El punto 4, el último. No te desanimes por frustrante que sea la realidad actual de tu trabajo. No te desanimes por frustrante que sea la realidad. Como nueva creación tú aceptaste el hecho de que en este mundo nuestro trabajo siempre se va a quedar corto de lo que yo quisiera hacer. Así como nosotros hemos sido pecadores destituidos de la gracia o de la gloria de Dios, el trabajo ha sufrido esas mismas consecuencias. En otras palabras, tu trabajo no tiene la última palabra. ¿Cuántas veces nos sentimos que nuestro trabajo y nuestra situación laboral o de documentación o de decisiones que otras personas toman o el impacto de la economía en nuestras vidas es lo que nos controla? Porque estamos manejando, claro, las deudas o los pagos o las finanzas y en ese momento uno se siente desesperado. Pero hay que realmente reconocer, mi trabajo no tiene la última palabra. Mi jefe no tiene la última palabra. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Ok. La perfección viene de Él y solo Él es perfecto. Pero Él te conoce a ti mejor de lo que tú te conoces.
Y Él ha diseñado y puesto en práctica un plan para tu vida que está por encima de lo que tú puedes ver hoy. Yo quiero que pienses en esto por un segundo. Tu relación con Dios es lo más importante. Si tú lo tienes a Él, lo tienes todo. Él es la base de tu vida. Él es la fuente de tu provisión. Cuando yo quito la fuente de mi provisión y digo que la fuente de mi provisión es mi trabajo, me estoy equivocando y montándome para caerme pronto. Yo tengo que decir, Dios es mi provisión. Mi trabajo es la herramienta que Él usa para Él ser mi provisión. Y tú puedes decir como Job, Él dio y Él quitó, sea el nombre del Señor bendito, porque la fuente de vida, de trabajo y de recursos no depende del que me quiera hacer daño o bien o mal, o el que me quiere ascender o el que me pasó por el lado o el que no te mira o el que te ignora, sino que tú llegas a tu trabajo con una fuerza interna que proviene de Dios. Tu motivación no está al azar, tu motivación está centrada en que mi trabajo es mi adoración, mi audiencia es una audiencia de uno, mi fuente y mi provisión es Dios. Y luego el método Él me pone donde Él quiera. Y entonces eso empieza a darte paz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos nuestro trabajo, que es algo bueno, y lo convertimos en lo supremo, vamos a terminar destruidos, desilusionados, decepcionados y decepcionando a todos los demás que le hicimos el cuento de que ahora sí vamos a echar para adelante. No hay mejor cosa que yo quiera para todos nosotros. Pero en un mundo caído, donde el control ni lo tienes tú ni lo tengo yo no te puedo garantizar que mañana va a ser un día mejor. Pero cuando yo sé quién es la fuente del bien y cuando yo sé que hay un Dios supremo que está por encima de todas las cosas, yo puedo descansar en Él. Yo puedo confiar en Él porque sé que Dios te hizo a su imagen. Dios te hizo para florecer. Recuerda que trabajas para Él. 3 prácticas esta semana, bien práctico. Inicio, si estás comenzando en esto de ver el trabajo a través del lente bíblico, ora y pídele a Dios que te muestre esas áreas en las que tú tienes una visión poco saludable del trabajo. Y practica ver el trabajo a través del lente bíblico esta semana. Que ese sea tu primer paso. A lo mejor ya estás haciendo eso, pues vete al segundo. Tómate un tiempo todas las mañanas para encomendar todo el trabajo del día al Señor y hacerlo con excelencia y con tu mejor habilidad. Y tercero, si tú dices, no, I want to be stretched, yo quiero ir un paso más allá, dedícate a glorificar a Dios en el trabajo de formas que influyan la cultura en que te rodea. Donde ves injusticia, manéjala. Muchas veces ver injusticia, mejor voltear la cara y decir no, porque voy a perder el trabajo. No, mejor allá que se entiendan ellos. Pero en lugar de ser un termómetro donde lee solo la temperatura, conviértete en un termostato. Regula la cultura a tu alrededor. Regula la cultura en tu lugar de trabajo. Si es una cultura de chisme, de cinismo, de negativismo, ¿cómo yo voy a regular esa cultura? ¿Cómo yo voy a regular la cultura y la temperatura de lo que está a mi alrededor? ¿Cómo voy a evangelizar a mis colegas y a salir del closet porque ni saben que soy cristiano? ¿Cómo yo les voy a compartir? Y cómo a través de mis trabajos van a identificarme como cristiano. Porque mi trabajo no es mi fuente de arrogancia, es mi fuente de confianza es Dios, pero mi trabajo va a ser excepcional. Quiero invitarte a ponerte de pie y quiero comisionarte hoy. Quiero invitarte porque yo siento que algo quiere hacer Dios a través de tu trabajo. Y a lo mejor estás en un lugar donde sientes que tu trabajo controla tu destino. Tu trabajo no controla tu destino. Tu destino está diseñado y orquestado por Dios donde quiera que te lleve.
A lo mejor estás desempleado y te has sentido totalmente destruido, dañado y sientes que tu identidad y tu hombría o el sentido de ser una mujer está siendo solapado y socavado y te sientes que no eres quien eras porque no estás en el lugar donde quisieras estar. Pero Dios te dice hoy, tengo un plan perfecto para tu vida. Y es un plan para bendecirte y prosperarte. No es un plan de calamidad ni de condenación. Pero muchas veces tenemos que caminar por esos valles. Pero caminar con el lente del Evangelio. Padre, venimos delante de ti hoy, dándote gracias. Dándote gracias porque tú lo redimes todo. Dándote gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia. Te pido que cada persona que está al alcance de mi voz hoy sea redimido por el Evangelio, sea transformado por el poder del Evangelio. Señor, que mañana o esta tarde cuando volvamos a nuestro lugar de trabajo podamos hacer nuestro trabajo como que lo hacemos para ti. Te encomendamos nuestro destino, nuestro propósito, nuestro futuro. Y sabemos que tú eres nuestra fuente, que tú eres nuestra provisión, que tú eres nuestra paz. Y la paz que tú nos das está por encima del entendimiento. Ponemos todas estas cosas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.